Hola, aquí está Catanita 12 que está aquí para contarte 6 historias que te harán pensar bien. Chicos, de verdad no les puedo explicar la cantidad de hipocresía, doble moral, mentiras y secretos tan cochinos que pueden esconderse detrás de las puertas de una familia que ante la sociedad, la iglesia y los vecinos se la pasa presumiendo ser perfecta, ejemplar y libre de pecados. A veces, las personas que se suponen que deben darte el ejemplo, guiarte por el buen camino y protegerte de las maldades del mundo son las que están más podridas y corrompidas por dentro. Lo peor de todo es que esa gente es capaz de hacerte cargar con culpas gigantescas que no te corresponden, dañándote la mente y el corazón con tal de tapar sus propias porquerías, desviar las miradas y salvar su preciado pellejo. Eso fue exactamente lo que me tocó vivir a mí en carne propia, una historia de terror familiar donde me usaron de chivo expiatorio, me lavaron el cerebro para hacerme sentir como la peor basura del mundo y destruyeron mi paz mental, pero donde al final el karma se encargó de derrumbar sus máscaras y poner a cada quien en su maldito lugar. Todo comenzó cuando mi prima y yo empezamos a pasar muchísimo tiempo juntos desde que éramos adolescentes. Como nuestras familias eran sumamente unidas y siempre hacíamos viajes y cenas, nosotros dos nos volvimos inseparables. Al principio nos llevábamos increíble como cualquier par de primos sanos, compartíamos pasatiempos, la misma música, nos ayudábamos con los estudios y nos contábamos absolutamente todo lo que nos pasaba. Pero a medida que fuimos creciendo, entramos a la preparatoria y cambiamos nuestra forma de ver la vida. Esa complicidad tan bonita y cercana se transformó lentamente en un sentimiento muchísimo más fuerte, maduro, intenso e inevitable. Nos enamoramos perdidamente el uno del otro. Sabíamos perfectamente que ante los ojos de nuestra religión, de nuestros padres y de toda la sociedad estábamos cometiendo un error que muchos considerarían imperdonable, un pecado que nadie iba a entender ni a justificar. Intentamos luchar contra lo que sentíamos, pasamos noches enteras intentando alejarnos, pero el sentimiento era tan puro, real y fuerte que decidimos arriesgarnos a todo. Así fue como comenzamos una relación amorosa en el más absoluto secreto. Duramos casi un año entero escondiéndonos del mundo, viéndonos a altas horas de la noche en el patio, dándonos besos a escondidas detrás de las paredes en las aburridas reuniones familiares y viviendo con el corazón en la boca y las manos temblando por el miedo constante a ser descubiertos por nuestros padres. El día que todo salió a la luz, nuestra vida se convirtió en un completo infierno terrenal del que pensábamos que nunca íbamos a salir. Un día salimos a otra ciudad pensando que nadie nos vería, pero un tío lejano nos descubrió tomados de la mano y besándonos en un centro comercial. El chisme corrió como pólvora en cuestión de minutos a través del grupo de WhatsApp de la familia. El estallido en mi casa cuando regresamos fue algo brutal, de proporciones apocalípticas que jamás podré borrar de mi mente. Mis tíos armaron un escándalo insufrible en la sala, mi papá estaba furioso rompiendo adornos y golpeando las paredes, y mi mamá se puso completamente histérica, llorando a gritos falsos, jalándose el cabello y diciendo que yo era una maldita desgracia para su vientre, una escoria asquerosa y que había destruido para siempre el honor, el apellido y la dignidad de toda la dinastía familiar. Hubo peleas físicas entre los adultos, empujones, insultos imperdonables que se me quedaron grabados a fuego en el alma y, en menos de una semana, toda la familia se dividió, se dejó de hablar y se destruyó en 1000 pedazos. Lo peor de todo es que mis padres y mis tíos me señalaban con el dedo día y noche sin dejarme respirar. Me lavaron el cerebro de tal manera que me hicieron pensar, sentir y creer que toda esa separación, el odio a muerte que ahora se tenían los hermanos y la destrucción total del hogar era 100% por mi culpa, por mi egoísmo y por mi relación prohibida. Yo me iba a dormir todas las noches llorando desconsoladamente, sintiendo una culpa maldita que me carcomía el pecho, me ahogaba y me quitaba por completo las ganas de seguir viviendo. Sin embargo, detrás de toda esa tremenda pantalla de santidad, de las lágrimas de cocodrilo de mi madre y de los gritos moralistas de los adultos, se escondía otra cosa muchísimo peor. Había una verdad 1000 veces más oscura, sucia, baja y retorcida por la cual los hermanos realmente se estaban matando a espaldas de todos. Resulta que el noviazgo con mi prima solo fue la cortina de humo y la excusa perfecta que los adultos utilizaron para desquitarse, sacar toda la frustración y el odio que ya traían guardado desde hacía tiempo. El verdadero detonante de que todo se terminara de arruinar, podrir y reventar por completo era otro, mi propia madre estaba teniendo una aventura amorosa clandestina con el esposo de mi tía. Sí, chicos, como lo están escuchando, mi mamá se estaba metiendo desde hacía más de un año en la cama de su propio cuñado, el mismísimo papá de mi supuesta prima. Cuando esa bomba atómica estalló en medio del caos, todas las piezas del rompecabezas cobraron un sentido retorcido. Mi tía ya sospechaba desde hacía meses que su esposo le era infiel con alguien cercano porque le encontraba mensajes, y mi mamá, al verse acorralada y temerosa de que la descubrieran,
Usó todo el escándalo de mi noviazgo secreto para desviar la atención de todos hacia mí. Prefirió destruir mi reputación de hijo, hacerme un daño psicológico terrible y dejar que me cargaran con la culpa de la separación familiar con tal de que nadie descubriera que ella era la verdadera zorra que estaba destruyendo el matrimonio y la estabilidad de su propia hermana carnal. Me usaron de la manera más baja y despiadada para tapar su propia basura. En cuanto mi papá descubrió las pruebas definitivas de la infidelidad de mi mamá con su cuñado, gracias a unos correos que salieron a la luz, el divorcio fue inmediato, violento y lleno de demandas. Mi tía abandonó la casa con sus pertenencias, mi papá mandó a mi mamá a volar a la calle sin un solo centavo y la familia se disolvió para siempre, pero esta vez por la verdadera traición, el descaro y la inmundicia de los adultos que tanto me habían juzgado. A pesar de todo ese ambiente tan tóxico, del drama asqueroso y de que intentaron separarnos a la fuerza mandándonos a estudiar a provincias diferentes, quitándonos los teléfonos y prohibiéndonos el contacto por completo, yo decidí no rendirme ni dejarme vencer. Yo seguí con mi chica, apoyándola en su dolor porque ella también estaba sufriendo al ver a sus padres divorciarse de esa forma, y la protegí con todas mis fuerzas de todo ese nido de víboras e hipócritas en el que nos había tocado criarnos. Un día, cansados de tanta basura, decidimos bloquearlos a todos de nuestras vidas, cambiar de número, agarrar nuestras pocas pertenencias en unas mochilas y mudarnos muy lejos, a otra ciudad del país, para empezar desde el absoluto cero, trabajando de lo que fuera y estudiando de noche para construir un futuro real. Fue viviendo juntos, pagando nuestro propio alquiler y lejos de esa gente podrida, donde la vida nos dio la sorpresa más grande, loca e impactante de toda nuestra existencia. Para poder cerrar legalmente los papeles del divorcio de mis tíos, la división de las propiedades y aclarar las demandas de paternidad que mi tío interpuso tras el escándalo de la infidelidad masiva, el juez de la corte ordenó realizar de manera obligatoria varias pruebas de ADN, debido a que en el juicio salieron a la luz muchas otras mentiras y dudas sobre el pasado de los adultos. Y ahí fue donde el destino nos dio el giro más hermoso, liberador y asombroso de nuestras vidas. Los resultados oficiales del laboratorio, con sellos legales, revelaron que el tío que la crió a ella no era su padre biológico, ya que mi tía también había tenido una aventura secreta en su juventud antes de casarse y lo había ocultado todos estos años. Resultaba que mi novia no era mi prima de sangre. No compartíamos ni una sola gota de ADN, genéticamente éramos unos completos extraños y ante la ley y la naturaleza nuestro amor era perfectamente limpio y libre. Saber eso nos quitó un peso de encima que nos estaba aplastando el alma y marchitando la juventud. Toda la culpa ficticia y el asco que nos habían hecho sentir para tapar sus propios pecados se derrumbó por completo como un castillo de naipes. Hoy en día seguimos juntos, más unidos que nunca por todo lo que tuvimos que superar, felices, viviendo nuestro amor de manera libre, legal y sin ningún tipo de remordimiento en nuestro propio hogar. Estamos construyendo una vida hermosa, llena de paz y respeto, mientras que de aquella familia hipócrita que tanto nos escupió y nos juzgó ya no queda absolutamente nada. Se destruyeron solos por sus propias maldades, ambiciones y traiciones, y el karma les pagó con la moneda más dolorosa de todas, la soledad absoluta y el desprecio público. Chicos, de verdad no les puedo explicar cómo un secreto del pasado puede cambiar tu destino en un abrir y cerrar de ojos. A veces pensamos que tenemos la vida completamente planeada, con un futuro perfecto y bajo control, pero el destino se encarga de dar un giro de 180 grados para poner cada pieza en su lugar. Esta es la historia de cómo el amor de mi vida desapareció para protegerme, y cómo el destino nos volvió a unir cuando menos lo esperaba. Todo comenzó durante mis años en la universidad. Yo era un estudiante destacado, sumamente enfocado en mi carrera porque mi mayor meta en la vida era convertirme en el mejor ingeniero de construcción del país. Tenía mis planes bien estructurados, graduarme con honores, entrar a una gran firma y construir un imperio. Sin embargo, en medio de todas esas metas, apareció ella. Era una de mis maestras de la facultad. Al principio, nuestra relación era estrictamente académica, pero la química, las largas conversaciones después de clase y la admiración mutua se transformaron en algo mucho más profundo. Terminamos enamorándonos perdidamente y mantuvimos una relación amorosa en secreto durante varios años. Era un amor real, maduro y lleno de complicidad, a pesar del riesgo que corría su carrera y mi reputación como estudiante. Pero justo cuando estaba por terminar mis últimos semestres, algo pasó que casi acaba con toda mi vida planificada. Mi maestra se quedó embarazada. En ese momento, yo no lo sabía, pero ella entró en un conflicto interno terrible. Sabía perfectamente que un escándalo de ese tipo en la universidad destruiría mi futuro prometedor como ingeniero antes de que pudiera empezar. Con el corazón roto y buscando protegerme a toda costa,
ella tomó una decisión radical, decidió no decirme absolutamente nada sobre el bebé. De la noche a la mañana, simplemente se retiró de la universidad y desapareció. Cuando fui a buscarla a su cubículo y me dijeron que había renunciado, sentí que el mundo se me caía encima. La busqué por cielo, mar y tierra, llamé a su teléfono, fui a su antiguo departamento, pero se la había tragado la tierra. Se fue sin dejar un solo rastro ni una explicación. Con el alma destrozada, decidí que la única forma de honrar lo que habíamos tenido era cumplir mi promesa de éxito. La vida continuó y me concentré al 1000% en mis estudios. Finalmente, me gradué con los máximos honores de mi promoción, reconocido como el estudiante más inteligente y con el futuro más brillante del sector. Pronto, las ofertas de trabajo llovieron. Entré a los proyectos de construcción más grandes, gané muchísimo prestigio y, en el ámbito profesional, todo era absolutamente perfecto. Sin embargo, mi vida amorosa era un completo caos. Aunque me sobraba el dinero y el estatus, el vacío que ella dejó nunca se llenó. Las mujeres se me acercaban constantemente, pero me daba cuenta de inmediato de que solo buscaban mi billetera, la ropa de marca y los lujos que ahora podía ofrecer. Nadie me quería por quien era, sino por lo que facturaba. Todo cambió un día cualquiera de la semana pasada. Venía cansado de supervisar una obra y, para escapar de los restaurantes lujosos donde siempre me rodeaba de gente interesada, decidí bajarme a comer en un restaurante pequeño y normal a la orilla de la calle. Me senté en una mesa del fondo buscando tranquilidad, pero cuando levanté la mirada para pedir el menú, mi corazón se detuvo por completo. La camarera que venía hacia mí era mi antigua maestra. Aunque habían pasado los años, el tiempo parecía no haber tocado su rostro, estaba aún más hermosa, madura y preciosa de como la recordaba en mis días de estudiante. Nos quedamos mirando fijamente y el aire se congeló. Pero la sorpresa más grande y el verdadero impacto vinieron un segundo después. Una niña pequeña, de aproximadamente 8 o 9 años, corrió desde la cocina y se colgó de su delantal llamándola mamá. Al escuchar esa palabra, algo muy fuerte resonó dentro de mi pecho. Mi maestra se asustó muchísimo al ver mi reacción y sus ojos se llenaron de pánico. Yo no podía dejar de mirar a la pequeña, era una copia exacta, idéntica a mi hermana menor cuando tenía esa misma edad. Las facciones de su rostro, los ojos, la sonrisa, todo me gritaba que compartíamos la misma sangre. El almuerzo se me hizo eterno. Esperé pacientemente a que el restaurante se vaciara un poco, pagué la cuenta y, con las manos temblando pero armándome de todo el valor del mundo, me acerqué al mostrador y le pregunté directamente a mi maestra si esa niña era mi hija. En ese mismo instante, ella no pudo aguantar más la presión, rompió a llorar desconsoladamente y me pidió que habláramos en una mesa apartada. Ahí me explicó toda la verdad que me había ocultado durante casi una década. Me confesó que se había marchado para no estorbar en mi carrera, porque no quería ser la razón por la que el mejor estudiante de la facultad dejara sus sueños. Mientras yo estaba estudiando cómodamente, graduándome con honores y construyendo mi fortuna, la vida de mi esposa y de mi hija había sido sumamente dura. Ella tuvo que trabajar en lo que fuera, pasar necesidades y sacar adelante a nuestra hija completamente sola en un entorno lleno de carencias, sacrificándose en silencio mientras yo brillaba. Escuchar todo su sufrimiento me partió el corazón, pero también me llenó de una determinación tremenda. Le tomé las manos, sequé sus lágrimas y le aseguré que el tiempo de estar solas había terminado. Gracias a ese reencuentro del destino, hoy tengo una vida verdaderamente maravillosa. Nos casamos, y ahora es mi hermosa esposa. Nos mudamos juntos a una casa hermosa y les puedo asegurar que a mi esposa y a mi pequeña hija jamás en la vida les volverá a faltar absolutamente nada. Todo el dinero y el éxito que construí ahora tienen un verdadero propósito: hacerlas las personas más felices del mundo y recompensar cada día de sacrificio que pasaron por amor a mí. De verdad, yo nunca pensé que el karma pudiera actuar de una manera tan perfecta, fría y destructiva en este mundo, pero la vida de verdad da unas vueltas tan impresionantes que te dejan con la boca abierta. Hace 15 años, mi mundo entero se vino abajo por culpa de la ambición, la mentira y la traición de la persona que se suponía que debía protegernos, cuidarnos y guiarnos en todo momento. Nosotros no éramos millonarios ni mucho menos, pero vivíamos bastante bien en una zona muy bonita de la ciudad, teníamos una casa grande, no nos faltaba absolutamente nada y mi papá tenía un negocio propio bastante estable que nos daba una vida tranquila, cómoda y sin preocupaciones económicas de ningún tipo. Teníamos planes para el futuro, vacaciones aseguradas y la certeza de que éramos una familia unida y feliz.
Pero todo eso se fue directo a la basura cuando una mujer totalmente desconocida apareció de la nada en las redes sociales de mi papá y empezó a meterse en su vida de forma muy astuta. Era una cazafortunas profesional, una de esas personas frías y calculadoras que huelen el dinero a kilómetros de distancia y que no les importa para nada destruir un hogar feliz con tal de asegurar su propio beneficio y futuro material. Mi papá cayó redondito en su trampa, se dejó deslumbrar por completo por sus mentiras, por sus halagos falsos y, en un abrir y cerrar de ojos, tomó la decisión más cobarde, baja, egoísta y sucia que un hombre puede tomar en la vida entera. Esa mujer lo manipuló tanto y le lavó el cerebro de una forma tan terrible que mi papá nos dejó a mi mamá y a mí completamente en la calle, desamparadas y sin un solo centavo en las cuentas del banco. Literalmente vació los ahorros de toda la vida que mi mamá le había ayudado a construir, vendió los terrenos que eran el respaldo de nuestro futuro y se marchó con ella en un carro nuevo de lujo que compró a escondidas, sin importarle si nosotros íbamos a tener algo para comer al día siguiente o un techo digno donde pasar la noche. Chicos, no les puedo explicar el dolor, la humillación, la desesperación y el miedo tan grande que sentimos en ese momento de nuestras vidas. Ver a mi mamá llorando desesperada en medio de una sala completamente vacía, dándose cuenta de que el hombre con el que había compartido años de sacrificio y amor la había traicionado de la forma más vil por una total desconocida, fue algo que me marcó el corazón para siempre. Nos quedamos solas, con una mano adelante y otra atrás, teniendo que pedir prestado a los vecinos y familiares cercanos para poder sobrevivir las primeras semanas en un cuartito horrible y húmedo que rentamos de emergencia. No teníamos ni para pagar los servicios básicos, pasamos muchas noches a oscuras y comiendo lo mínimo porque mi papá nos bloqueó de todos lados para que no le pidiéramos ayuda ni le arruináramos su nueva felicidad. Cualquiera se hubiera rendido ante una situación tan injusta y devastadora, pero mi mamá demostró tener una fuerza, un orgullo y una dignidad que dejaron a todo el mundo con la boca abierta. En lugar de quedarse deprimida llorando por las esquinas, hundiéndose en la miseria y lamentándose por el esposo que la había abandonado de esa forma tan cruel, mi mamá se secó las lágrimas de la cara, se amarró los pantalones y se puso a trabajar como una auténtica fiera. Empezó desde lo más abajo, desde cero, vendiendo comida casera los fines de semana y ofreciendo servicios de consultoría comercial desde la mesa de la pequeña habitación que logramos rentar con mucho esfuerzo. Trabajaba hasta la madrugada, sin descansar un solo día de la semana, buscando clientes en la calle bajo el sol y tocando puertas sin parar aunque la rechazaran de mala manera o la miraran con lástima. Yo la veía sumamente cansada y me partía el alma, pero ella siempre me agarraba de las manos con firmeza, me miraba a los ojos y me decía que esa traición no nos iba a definir como personas, sino la forma en la que nos íbamos a levantar juntas ante la adversidad. Con los años, su pequeño proyecto empezó a crecer gracias a su disciplina impecable, su constancia y a su mente brillante para los negocios. Descubrió un nicho de mercado enorme en el sector comercial que nadie estaba aprovechando en ese momento, arriesgó lo poco que tenía guardado y fundó una pequeña empresa que empezó a expandirse como la pólvora por todo el país. 15 años después de aquella terrible pesadilla, esa pequeña iniciativa se convirtió en una corporación multimillonaria internacional. Hoy en día somos increíblemente ricas, viajamos por todo el mundo en primera clase, compramos la casa de nuestros sueños y mi mamá es respetada como una de las empresarias más exitosas, influyentes y poderosas del continente entero. Y mientras nosotras tocábamos el cielo y triunfábamos gracias al trabajo duro y a la honestidad, el destino se encargaba de cobrarle la factura a mi papá de la manera más justa y poética posible. Hace unos días nos enteramos de toda la verdad por medio de un viejo amigo de la familia que se lo topó por casualidad en la calle. Resulta que la mujer por la que nos abandonó y por la que nos dejó en la miseria, le hizo exactamente la misma asquerosidad que él nos había hecho a nosotras en el pasado. En cuanto el negocio de mi papá empezó a decaer por su mala cabeza, sus descuidos y el dinero ya no fluía como antes, la cazafortunas no lo pensó dos veces, buscó a un hombre con mucho más dinero, le vació por completo las cuentas corrientes a mi papá, lo dejó lleno de deudas impagables en el banco, le quitó el carro y lo abandonó en la ruina más absoluta de la noche a la mañana sin remordimiento alguno. Mi papá quedó completamente destruido, solo, viviendo en un cuarto rentado de mala muerte y sin dinero ni para cubrir sus necesidades básicas de alimentación o salud. Intentó buscarnos hace poco por redes sociales, mandando mensajes de texto llorando, pidiendo perdón y suplicando una oportunidad para hablar con mi mamá para que lo ayudara económicamente, pero ya era demasiado tarde para él. Mi mamá borró los mensajes sin responderle y yo lo bloqueé de mi vida para siempre. El karma le pagó con la misma moneda y aprendió a la mala que el dinero fácil y la felicidad que se construye sobre el dolor y el sufrimiento ajeno nunca prospera. Nunca se olviden de que la vida es un eco, todo lo que haces regresa multiplicado para destruirte de forma definitiva si obraste mal con la gente que te amaba de verdad. Chicos,
De verdad no les puedo explicar el dolor y la humillación tan grande que pasé por culpa de la persona que se suponía que debía cuidarme. Uno nunca se imagina que la traición más baja va a venir de tu propia sangre, pero a mí me tocó vivirlo de la peor manera posible. Todo comenzó hace 8 años. En ese entonces, yo tenía un mejor amigo de mi misma edad al que consideraba un hermano. Él entraba a mi casa como si fuera la suya, comía con nosotros, jugaba conmigo y mi papá hasta le daba consejos. Éramos uña y carne. Pero detrás de esa fachada de amistad, se estaba cocinando algo asqueroso que terminó por destruir a mi familia en 1000 pedazos. Resulta que mi mamá empezó a cambiar de la noche a la mañana. Se arreglaba más de la cuenta, se la pasaba pegada al teléfono sonriendo y, de pronto, mi mejor amigo empezó a ir a mi casa incluso cuando yo no estaba. Yo era muy inocente y jamás me imaginé lo que estaba pasando, hasta que un día llegué de la escuela antes de tiempo porque me sentía mal. La escena que vi en la sala me congeló la sangre, mi propia madre y mi mejor amigo estaban juntos de una forma que no dejaba dudas. El mundo se me vino encima. Cuando mi papá se enteró, el dolor en su rostro fue algo que jamás voy a olvidar. Pero a mi mamá no le importó el sufrimiento de nadie. Esa misma noche agarró sus maletas y se fugó con mi amigo, abandonándome a mí, a mi papá y a mis pequeñas hermanas sin importarle si teníamos que comer o cómo íbamos a salir adelante. Nos dejó tirados en la misma miseria emocional. Los primeros meses fueron un infierno absoluto. Mi papá cayó en una depresión terrible, mis hermanas lloraban todas las noches preguntando por qué su mamá ya no las quería, y yo sentía una rabia que me quemaba el pecho. Nos quedamos completamente solos, tratando de sobrevivir con el corazón roto. Sin embargo, cuando pensábamos que ya todo estaba perdido y que no nos levantaríamos de ese golpe, la vida nos mandó un ángel. Mi papá conoció a una mujer increíble, una mujer con un corazón de oro que, al ver nuestra situación, no dudó en tendernos la mano. Ella no tenía ninguna obligación con nosotros, pero se quedó. Poco a poco, con una paciencia infinita, nos ayudó a sanar, a superar todo el trauma y a volver a sonreír. Ella cocinaba para mis hermanas, las peinaba para la escuela y a mi papá le devolvió las ganas de vivir y de luchar. Se convirtió en nuestra verdadera mamá. Gracias al apoyo incondicional y a la motivación de ella, mi papá y yo decidimos que no nos quedaríamos lamiéndonos las heridas. Nos pusimos a trabajar día y noche, sin descanso. Empezamos un negocio desde abajo, en el garaje, vendiendo lo poco que teníamos, y con los consejos y la administración de mi nueva mamá, el proyecto empezó a crecer como la espuma. Pasamos de no tener nada a fundar una empresa enorme. Hoy, 8 años después, esa empresa factura millones de dólares al año. Nos mudamos a una casa gigantesca en la mejor zona, mis hermanas van a las mejores escuelas y manejamos autos de lujo. Logramos el éxito absoluto, pero lo más importante es que teníamos una familia unida y feliz gracias a la mujer que nos ayudó a superar todo. Pero el karma tarda, pero llega, chicos. Un día, estábamos todos en la casa listos para salir a celebrar un gran contrato que habíamos firmado. De repente, sonó el timbre de la puerta principal. Mi nueva mamá, que estaba cerca de la entrada, fue a abrir amablemente. Yo venía bajando las escaleras cuando escuché un grito ahogado. En el umbral de la puerta estaba mi antigua madre. Venía vestida con ropa desgastada, con una mirada apagada y visiblemente demacrada, se notaba que el mocoso de mi examigo la había dejado o que la vida los había tratado muy mal. Al ver que una mujer hermosa y elegante le abría la puerta de esa mansión, la cara de mi antigua madre se transformó por completo. Se quedó en shock, sorprendida y de inmediato se le notó un enojo terrible mezclado con unos celos puros y amargos. En ese momento salí yo al porche, vestido con un traje costoso y las llaves de mi carro nuevo en la mano. Mi antigua madre, al verme, me miró con desesperación y, con una voz llena de rabia y veneno, me quiso preguntar de mala gana quién era esa mujer que estaba en su lugar. Yo la miré fijamente a los ojos. No sentí rabia, no sentí tristeza, solo sentí una indiferencia total. No valía la pena gastar mis palabras en alguien que nos desechó como basura. La ignoré por completo, caminé directo hacia mi auto de lujo, abrí la puerta del copiloto y, mirando hacia la entrada, llamé a mi nueva mamá: «Mamá, súbete ya, se nos hace tarde para la cena». Cuando mi nueva mamá subió al auto, volteé a ver por el retrovisor. Mi antigua madre se quedó parada en la acera, completamente destrozada y llorando desconsolada al darse cuenta de que para ella ya no había espacio ni en esa casa, ni en nuestras vidas, y mucho menos en nuestros corazones. Se dio cuenta de que lo había perdido todo por un error del pasado y que otra mujer se había ganado el puesto que ella misma despreció.
De verdad, yo nunca pensé que mi propia familia se fuera a destruir por mi culpa y lo peor de todo es que yo ni siquiera sabía lo que estaba pasando. O sea, imagínate despertarte un día normal, ver a tus papás gritando, a tus tíos llorando en la sala, toda tu casa hecha un caos completo, y que de la nada te apunten con el dedo y te digan que tú eres el responsable de haber separado a todos. Literalmente yo me quedé en shock porque yo no había hecho nada malo, pero resulta que había un secreto asqueroso que mi tía llevaba meses escondiendo, y cuando toda esa bomba al fin explotó, el mundo se me vino encima y nada volvió a ser igual en nuestra casa. No sé ni cómo empezar a contar esto porque me da un coraje tremendo, pero es necesario que lo sepan para que vean que la maldad y la locura a veces están metidas en tu propia casa y tú andas por la vida sin sospechar nada de la gente con la que compartes la mesa de forma inocente. Para que entiendan un poquito el contexto, ustedes ya saben cómo son esas típicas familias donde todos son súper unidos, de los que se la pasan metidos en la casa de los demás a cada rato y hacen reuniones todos los fines de semana. Pues así éramos nosotros, una familia muégano que no se soltaba para nada. Y en el centro de toda esa unión estaba mi tía Claudia, que era la hermana menor de mi mamá. Claudia era como la tía cool, la que siempre me apoyaba en todos mis proyectos y siempre le decía a todo el mundo que yo era su sobrino consentido, su favorito del universo. Como ella no tenía hijos y se había divorciado hacía un par de años, pues no tenía mucho que hacer con su tiempo libre y se la pasaba metida en mi casa casi todos los días, comiendo con nosotros y viendo películas conmigo en la tarde cuando mis papás estaban trabajando. A mí se me hacía la cosa más normal del mundo que me prestara tanta atención, o sea, era mi tía de sangre, ¿qué iba a pensar yo? Uno confía ciegamente en su familia y nunca te imaginas que alguien de tu propia sangre te pueda llegar a ver con otros ojos o tener intenciones raras contigo. Pero entonces las cosas se empezaron a poner extrañas, de una forma muy sutil al principio, y ahí es donde hoy en día me arrepiento demasiado y digo que fui un tonto por no darme cuenta. Mi tía Claudia empezó a cambiar bastante su actitud conmigo, pero de una manera que ya me hacía sentir muy incómodo y controlado. Por ejemplo, si yo salía con mis amigos del colegio, me mandaba mensajes a cada rato preguntándome exactamente con quién estaba y a qué hora exacta pensaba regresar. Si yo subía una foto con alguna amiga, de inmediato me decía cosas como que esas niñas no me convenían para nada y que yo me merecía a alguien mucho mejor en mi vida, alguien madura que de verdad me supiera valorar. Si mi mamá me regañaba por cualquier tontería, mi tía saltaba de inmediato como una fiera a defenderme, le gritaba a mi mamá en su propia cara y terminaba peleándose horrible con ella solo por mí. Empezó a haber una tensión extraña y súper pesada en la casa, mi mamá la miraba con cara de sospecha todo el tiempo y mi tía siempre buscaba la manera de quedarse completamente a solas conmigo para hacerme preguntas súper personales sobre mi vida sentimental, si me gustaba alguien o qué tipo de mujeres me atraían físicamente. La bomba de tiempo explotó cuando consiguió mi primera novia formal del colegio, una niña súper linda que se llamaba Valeria. O sea, chicos, no les puedo explicar el nivel de locura y celos enfermizos que le entró a mi tía en cuanto se enteró de que yo ya tenía una relación en serio. Se puso completamente furiosa. El día que llevé a mi novia a la casa para presentársela a mi familia, mi tía Claudia ni siquiera le quiso dar la mano, se la pasó haciéndole caras feas durante toda la noche y hasta la ignoró por completo en la mesa. Yo estaba que me moría de la vergüenza, pero lo peor vino semanas después, porque como mi tía vio que yo seguía muy feliz, inventó el rumor horrible de que mi novia me estaba engañando con otro y le llevó unas capturas de pantalla de mensajes completamente falsas y editadas a mi mamá para según ella salvarme. Por suerte, mi mamá conocía bien a Valeria y se dio cuenta de inmediato de la tremenda mentira que había armado mi tía por puros celos. Ahí fue la primera gran pelea familiar que fracturó a todos. Mi mamá le pegó un grito en la cocina y le dijo que qué demonios le importaba a ella mi vida, que me dejara en paz de una vez por todas y que respetara a mi novia. Mi tía se puso a llorar como una loca desquiciada, gritando que nadie en esta familia me quería tanto como ella. A partir de ese día las reuniones se acabaron, mis otros tíos le dejaron de hablar a Claudia por sus locuras, y yo seguía completamente en las nubes, pensando que todo era un simple pleito de hermanas por puras tonterías del pasado que no tenían nada que ver conmigo. Pero pues resulta que la verdad siempre sale a la luz de la peor manera posible. Un viernes por la tarde, mi tía llegó a la casa de sorpresa cuando mis papás habían salido a hacer unas compras. Ella entró a mi cuarto y me dijo que necesitaba hablar conmigo urgente porque se sentía muy sola y deprimida. Me pidió que bajáramos a la sala para estar más cómodos. Nos sentamos y ella se acomodó súper cerca de mí en el sillón, literalmente pegada a mi cuerpo. Me empezó a decir con los ojos llorosos que yo era el único hombre de verdad en toda su vida que la escuchaba,
Que ella sentía que éramos almas gemelas y que la diferencia de edad no importaba para nada porque el amor lo podía todo en este mundo si se tenía el valor de luchar de verdad. Yo la miraba fijamente y les juro que literalmente sentía que estaba viviendo una película de terror de la que no podía despertar por más que gritara. No podía procesar que mi propia tía me estuviera diciendo esas cosas tan turbias. Cuando intenté levantarme del sillón para alejarme y pedirle que se fuera de la casa, me agarró de las manos con una fuerza increíble y de su bolsa sacó una carta que me había escrito. Era una hoja enorme, completamente obsesiva y aterradora, donde me confesaba que me amaba como hombre desde hacía meses, que soñaba con que nos escapáramos juntos a otra ciudad y escribió textualmente que prefería ver muerta a toda mi familia antes que verme feliz con otra persona que no fuera ella. Yo estaba paralizado del miedo y del asco. Justo en ese momento entraron mis papás y nos vieron. Mi mamá le arrebató la carta y al leerla pegó un grito de rabia espantoso. Se le fue encima a los golpes a su propia hermana. Volaban adornos por la sala mientras mi tía gritaba como loca que nos amábamos en secreto. Yo lloraba en una esquina del asco, gritándole que era una enferma mental. Mi papá finalmente la separó y corrió a mi tía de la casa a empujones. Desde ese día la familia se destruyó para siempre. Claudia se fue del estado y mis abuelos se pelearon con mi mamá por haberla echado así. El ambiente en mi hogar quedó totalmente roto y yo tuve que ir meses al psicólogo por una culpa que no era mía. Nunca confíen del todo en nadie, porque el peligro puede estar metido en tu casa compartiendo la mesa contigo y tú ni te enteras hasta que todo se rompe. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que algún día iba a cortar todo contacto con mis padres y con mi hermana, probablemente me habría reído. Porque al final eran mi familia. O al menos eso pensaba. Pero después entendí que compartir sangre con alguien no significa que esa persona te quiera de verdad. Mi hermana menor se llama Camila. Y desde que tengo memoria siempre fue la favorita de mis padres. Si ella sacaba una buena nota, había celebración. Si yo sacaba una buena nota, me decían que era mi obligación. Si ella rompía algo, era un accidente. Si yo rompía algo, me castigaban durante semanas. Y así fue durante toda mi vida. Cuando terminé la preparatoria quise ir a la universidad. Tenía buenas notas. Había trabajado durante meses para ahorrar dinero. Pero mis padres me dijeron que no podían ayudarme. Que la situación económica estaba complicada. Que debía aprender a salir adelante por mi cuenta. Así que eso hice. Comencé trabajando en restaurantes. Lavando platos. Limpiando mesas. Sacando basura. Había días en los que llegaba tan cansado a casa que ni siquiera tenía ganas de cenar. Mientras tanto mi hermana seguía viviendo como una reina. Le compraban ropa nueva. Le daban dinero para salir. Le pagaban viajes escolares. Y cada vez que yo decía algo me respondían lo mismo. Ella es más pequeña. Tienes que entenderla. Tú eres el mayor. Llegó un punto en el que dejé de discutir. Simplemente seguí trabajando. Años después logré abrir un pequeño restaurante. No era nada impresionante. Era un local sencillo. Con pocas mesas. Sin lujos. Pero era mío. Y me sentía orgulloso. Lo curioso era que mis padres jamás parecían impresionados. Mi madre decía que era un negocio temporal. Mi padre decía que probablemente terminaría cerrando. Y mi hermana se burlaba cada vez que podía. ¿Todavía sigues vendiendo hamburguesas? ¿Todavía usas ese local viejo? Pensé que ya habías conseguido un trabajo de verdad. Yo simplemente sonreía y seguía adelante. Porque había aprendido algo muy importante. No necesitaba su aprobación. Pues resulta que un domingo recibí una llamada de mi madre. Y desde el tono de su voz supe que quería algo. Porque solo me llamaba cuando necesitaba algo. ¿Puedes venir a cenar esta noche? Me preguntó. Acepté. Pensando que tal vez sería una reunión familiar normal. Qué equivocado estaba. Cuando llegué encontré a mi padre sentado en la sala. A mi madre en la cocina. Y a mi hermana mirando el teléfono como si el mundo girara a su alrededor. Todo parecía demasiado tranquilo. Y eso me puso nervioso. Después de cenar mi padre aclaró la garganta. Mi madre cruzó los brazos. Y Camila sonrió. Una sonrisa que no me gustó nada. Necesitamos hablar contigo. Dijo mi padre. Yo asentí. Entonces mi madre comenzó a explicarme que Camila había sido aceptada en una universidad muy prestigiosa. Que era una oportunidad única. Que su futuro dependía de eso. Y sinceramente me alegré por ella. Hasta que llegó la siguiente parte. Necesitamos que tú pagues todo. Dijo mi madre. Pensé que había escuchado mal. ¿Cómo? Pregunté. La universidad.
El alojamiento. Los libros. La comida. Todo. Respondió ella. Me quedé mirándolos. Esperando que alguien se riera. Pero nadie lo hizo. Hablaban completamente en serio. ¿Y por qué tendría que hacerlo yo? Pregunté. Mi padre me miró como si hubiera dicho algo terrible. Porque eres su hermano. Porque la familia se ayuda. Contestó. En ese momento mi hermana finalmente levantó la vista del teléfono. Además tú ni siquiera tienes hijos. ¿Qué más vas a hacer con tu dinero? Dijo. Les juro que por un segundo pensé que estaba bromeando. Pero no. Lo decía completamente en serio. Yo respiré profundo. Intentando mantener la calma. Camila, tú llevas años burlándote de mí. Ni siquiera respetas mi trabajo. ¿Por qué piensas que voy a pagar tu universidad? Ella puso los ojos en blanco. Porque es lo correcto. Respondió. Así. Como si me estuviera haciendo un favor. Mi madre inmediatamente salió en su defensa. No seas rencoroso. Es tu hermana. Tu restaurante funciona gracias a Dios. Ahora te toca ayudar. Y ahí fue cuando sentí algo romperse dentro de mí. Porque durante años había soportado comentarios. Comparaciones. Desprecios. Humillaciones. Pero ahora además querían exigirme dinero. Como si les perteneciera. Como si yo les debiera algo. Lo que ninguno de ellos sabía era que hacía años que mi situación había cambiado. Mucho. Más de lo que podían imaginar. Porque mientras ellos seguían creyendo que yo apenas sobrevivía con mi pequeño restaurante, la realidad era completamente diferente. Lo que comenzó como un negocio humilde había crecido muchísimo. Había abierto otros locales usando nombres diferentes. Había invertido en propiedades. Había invertido en negocios. Y ganaba más dinero del que cualquiera de ellos podría imaginar. Pero nunca se los conté. Porque quería saber quién me quería por mí y quién me quería por mi dinero. Y esa noche obtuve mi respuesta. Porque ninguno preguntó cómo estaba. Ninguno preguntó cómo me iba. Ninguno mostró interés por mi vida. Solo querían mi cartera. Cuando me levanté para irme, mi madre me gritó desde la cocina. ¿Entonces qué vamos a decirle a tu hermana? Me giré lentamente. Miré a Camila. Miré a mi padre. Miré a mi madre. Y respondí algo que los dejó completamente en silencio. Dile que se pague la universidad de la misma forma en que yo tuve que pagarme mi vida. Después salí por la puerta. Sin imaginar que aquello era solo el comienzo de una guerra familiar que terminaría revelando un secreto que llevaba años ocultando.